Y dice Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 6: estoy asombrado, maravillado, de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces la primera pregunta es, ¿hay otro evangelio? Y Pablo dice, no, no lo hay. No es que haya otro evangelio, pero lo que sí puede haber es un evangelio pervertido y perturbado. Dice así, algunos les perturban y quieren y pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel les anuncia un evangelio que dista de este que escucharon, sea anatema. Como antes les hemos dicho, ahora se los repetimos: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Es muy probable que usted ha oído que cuando el evangelio se presenta, le decimos a la gente, levanten la mano los que quieran recibir a Cristo, acepte a Cristo Jesús, dele una oportunidad a Cristo, permita que Cristo entre en su vida. Y estamos tan acostumbrados a estas frases que probablemente nos sorprenda saber que ninguna de estas frases tiene sustento bíblico. Ahora, no quiere decir que necesariamente sean malas, pero no son bíblicas. Son frases que se han establecido para facilitar el evangelio, para que la gente pueda comprender mejor cómo es que yo puedo integrarme a la vida cristiana. Pero no es lo que la Biblia enseña. Entonces, quizás el punto es que tenemos que analizar en qué punto se hizo deficiente nuestro evangelio. ¿En qué punto fallamos? Qué bueno que hablaba ahorita don César de las plantas, porque estoy investigando de unas plantas y por qué unos árboles que tengo no han desarrollado lo que deben. Y dicen que es muy probable porque no dejé el espacio suficiente para sus raíces. Entonces crecieron bonito hasta una estatura y no pueden más porque sus raíces chocan con un área de cemento. Y este árbol no es un árbol que rompa, es un árbol que a donde llegan, ahí se acomoda, ya no sigue. Entonces, en algún punto el evangelio se hizo deficiente. En algún lugar no captamos lo que Jesús estaba diciendo. Así que entonces hay un evangelio que se predica de un modo común, pero hay un evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo es el que nosotros tenemos que asumir. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Cuando Él habló a la gente, Él no les dijo, denme una oportunidad. Él no les dijo, levanten la mano. Él hizo un llamamiento al discipulado. Ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 9, dice que Jesús iba caminando y cuando iba caminando se encontró un hombre que se llamaba Mateo. Pasando Jesús por allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Es decir, ¿en dónde estaba este señor? En su trabajo. Y vino Jesús y le dijo, oye Mateo, ¿me darías una oportunidad? Oye Mateo, ¿sobra algún espacio por allá en tu agenda para mí? ¿No, verdad? ¿Qué le dijo? Sígueme. Y lo tremendo es que Mateo, que obviamente llegó a ser uno de los discípulos, asumió el evangelio de Cristo tal como debía ser, porque no dijo, oye Jesús, no seas malo, déjame primero resolver mis asuntos y deja ver si tengo tiempo. Dice la Escritura, se levantó y lo siguió. Es decir, en ningún momento nuestro Señor Jesucristo enseñó lo que se conoce como el credulismo fácil.
como simplemente cree y ya, sino si usted y yo nos ponemos en o si tratamos de imaginar este cuadro, hermanos, imagínelo nada más, que yo me presento allá contigo, Israel, allí en tu trabajo, y te digo, ven y sígueme. Yo estoy seguro que en condiciones normales, don Israel me dice a las 7, por favor, cuando yo salga de mi trabajo. Ahora estoy ocupado. Y ahora, este señor era un cobrador de impuestos, de los tributos. Había bastante dinero en juego. Pero dice la Escritura que le dijo, pues, sígueme. Y él dijo, pues, vamos. Es decir, una completa consagración a Cristo, porque era un discipulado y no era simplemente un levante en la mano, ni aceptar a Cristo, sino una disposición a vivir para Él y con Él. ¿Se da cuenta? Espero tener la gracia de transmitirle esa sensación de incomodidad, de decir, ¡Carlos! ¿Qué hemos hecho? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo presentó el Evangelio, siempre presentaba las buenas nuevas, pero siempre le dejó saber a la gente varias cosas. Vea usted Mateo 7 y verá. Allá en el versículo 13 en adelante, porque no le va a leer todo, son 10 versículos, pero en solo 10 versículos, el Señor Jesucristo le dice a la gente varias cosas. Primero les dice, si ustedes quieren seguirme, el costo es muy alto. Hay un precio que pagar y es alto. Segundo les dijo, si ustedes quieren seguirme, eso es un camino muy estrecho, es demasiado angosto. Y les dijo, es tan angosto que por más que lo busquen, habrá muchos que sencillamente no lo puedan encontrar. Muy pocos lo hallarán, dice. Y luego también va a llegar un momento que esta puerta se va a cerrar. Es decir, tienen que convertirse, porque no todo el tiempo está abierta la puerta de oportunidad para ser salvos. Advertencias que Jesús daba a la gente para decirles, si usted quiere ser cristiano, tiene que considerar todas estas cosas. Pero ahora la manera en que nosotros predicamos el Evangelio parece omitir todas estas advertencias. A veces hasta me parece que nos esforzamos por, como dicen los que trabajan en el mar, ganarle un poquito de terreno al mar. En este caso nosotros al camino angosto queremos ganarle un poquito de terreno, hacerlo un poquito más ancho. Y encontramos 1000 justificaciones. Es más, la misma gente a quien le predicamos nos dicen, oiga Señor, fulano de tal, si yo me entrego a Cristo, ¿tengo que dejar de hacer algunas cosas? ¿Y qué les decimos? No se trata de dejar. El Evangelio no es dejar. Colosenses capítulo 2 dice que nadie les juzgue en cuanto a comida o bebida o luna nueva. El Evangelio no es comida ni bebida. Dice, entonces no tengo que dejar de tomar. No, claro que no. Tú puedes venir y ser cristiano, y cuando el Espíritu Santo te dé la convicción de dejar los alcoholes, entonces los dejas. Usted dice, hermano, ¿es así como usted predica el Evangelio? No, pero estoy diciendo cómo predicamos la iglesia de hoy, ¿sí o no? Y les digo que la misma gente asume que si van a ser cristianos hay algunas cosas que van a tener que dejar. Y nosotros les decimos, no tienen que dejar nada, cuando el Señor dijo, si alguno no está dispuesto a dejar a su mamá y a su papá y a sus hermanos y a sus amigos y sus vicios y sus simple y sencillamente no es digno de ser mi discípulo. Qué tremendo que
De repente, en algún momento de la historia, el evangelio empezó a predicarse de un modo pervertido. Y lo más terrible es que algunos son el resultado de ese evangelio pervertido. Creyeron eso. Dicen, algunos más hasta se inquietan, dicen, levanté la mano. Dicen, ¿y ahora qué? Y llega usted y dice, pues ya. ¿Cómo ya? Solo levanté la mano, pues ya. Déjame darte un abrazo, hijo de Dios. Y el inconverso dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Antes fui y caminé por días, se me desangraron las rodillas. Nadie nunca me aseguró que era salvo. Me dijeron tienes que hacerlo otra vez y al siguiente año otra vez, y ahora simplemente levanté la mano, todavía apesto a cigarro, quién sé cuántas cosas, y me dicen que ya, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Hemos establecido que no es necesario que las personas den evidencia de que son cristianos. Estoy hablando de una filtración que se ha hecho en el mundo cristiano, de suerte que la doctrina se ha ido diluyendo. Hay un grupo, de hecho, de cristianos, entrecomillados, que dicen que para nosotros ser salvos hay que aceptar a Cristo, pero no hay que hacer ningún compromiso espiritual. Dicen ellos, no necesita usted cambiar de vida, no necesita usted tener arrepentimiento y no necesita rendirse al señorío de Cristo, porque si usted hace estas cosas estaría usted haciendo obras humanas que lo que hacen es estorbar la gracia y la fe. Usted no puede ser salvo por obras humanas. Es usted salvo por la fe. Y entonces uno tiene que pensar, pues, claro que si lo agarran a uno en curva, dice, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Uno tiene que ser salvo solamente por la fe, pero en realidad es una doctrina deficiente, porque no puede haber justificación sin santificación. Tienen que venir juntas. ¿Qué está resultando de todo esto? De todo esto está resultando que la iglesia se empezó de repente a poblar. Por eso es que ahora hay iglesias muy grandes. Hablamos de iglesias esto no es una iglesia grande. En una iglesia grande hablamos de 10,000, 15,000, hasta 35,000, 40,000 personas. Y uno se pregunta, ¿cómo fue que esa iglesia se pobló? Habrá para quien esta iglesia sea una iglesia grande y quizás esté pensando de nosotros lo mismo. ¿Cómo fue que esa iglesia se pobló? En un momento determinado la iglesia bajó su estándar, entonces podía estar cualquier persona. No importa si no mostraba ningún fruto de ser verdaderamente cristiano, porque lo que dice la Escritura es que los árboles se conocen por su fruto. Dice la Escritura, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces dejamos bien claro por lo que aquí dice la Biblia, que no hay ninguna experiencia que evidencie que somos salvos, como por ejemplo profetizar. Tanto que se ha magnificado hoy a un profeta.
una persona puede profetizar sin ser salvo. Ahora, yo se lo pregunto a ustedes, ¿estoy inventándolo o está en la Biblia? Una persona puede profetizar. Pastor, ¿usted está descalificando a los profetas? A los profetas de hoy, sí. A los que dicen cosas y dicen cosas que la gente quiere oír. Son especialistas en estructurar las cosas para que la gente sienta satisfacción de oír lo que quieren oír. Es más, dice, bueno, ok, me dijo unas cosas un profeta, pero ¿cómo podría alguien no ser salvo si tiene el poder de expulsar demonios? ¿Puede una persona que tiene el poder de expulsar demonios no ser salva? Dígamelo usted si ha leído la Biblia. Sí, Señor. ¿Puede una persona tener eso? Es decir, no debemos dejarnos convencer porque vemos que una persona tiene esas características, porque Jesús dijo, va a suceder que tengan estas características, pero yo no los conozco. ¿Cuál es la única característica que da evidencia de que somos salvos? Dijo el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces significa que es obediencia. Obediencia a lo que Dios dice. Y el problema, les decía, es que cuando hablamos de quiénes son estos que echan fuera demonios o profetizan o hacen cualquier otra cosa, podríamos pensar, pues habrá unos pocos, pero no, lo desastroso es que son miles, son multitudes de personas que no podrán estar en el reino de Dios porque se negaron a hacer la voluntad de Dios. Obedecer. Hay muchos que levantaron la mano y pasaron al frente en un altar que tendrán que darse cuenta que no fueron salvos. Porque la evidencia de ser salvo es obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Ahora, aquí tenemos un problema que otra vez se ha generado en los púlpitos. Nosotros hemos trabajado en diferentes ocasiones en campañas evangelísticas, y cuando hay campañas evangelísticas hay equipos de adiestramiento. Y este equipo de adiestramiento son los que reciben a los que hacen una decisión por Cristo. Y a ellos se les dice, miren, cuando la gente venga, si ellos dicen, yo paso al frente y acepto a Cristo, cuando venga hasta acá al frente usted le va a decir, usted ya es salvo. Y si esa persona dice, yo tengo dudas de ser salvo porque pues realmente soy una muy mala persona, usted le va a decir, rechace toda duda de que usted es salvo, porque usted es salvo porque Cristo se lo prometió. Y toda duda es diabólica. Y trabajamos en eso, en decirle, no deje que el diablo lo engañe, que usted no es salvo. Y suena muy bonito, pero cuando uno lo examina a la luz de la palabra de Dios, se da cuenta que está mal. Porque no solo la persona que vino al frente en un altar, sino todos nosotros, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Entonces, cuando a usted, no sé si le ha pasado, hermano, está ahí que cometió un error o algo le pasó, quién sabe, un día siente una fuerte convicción que dice, que ese me hace que yo no soy salvo. ¿Alguien aquí le ha pasado alguna vez? Que levante la mano. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Dice Pablo, regrese y examínese. O sea, sentir eso es correcto. No solo sentirlo, es una obligación que de cuando en cuando uno se examine y diga, o sea, ¿qué tal si ya me acostumbré y por ejemplo a la iglesia vengo y dice el director de alabanza, a ver hermano, levanten las manos, y usted dice, ay chale, oye,
Está bien. ¿Qué más quieres? Denle nutridos aplausos a Cristo. Órale, ahí está. Me pregunto, usted con esta actitud que estoy mostrando, ¿usted cree que uno está honrando a Cristo? ¿Cuántos, se da usted una idea, cuántos aquí hacen eso cada domingo? Porque nos acostumbramos a eso. Y sin embargo el Señor lo que dice es que nos da sus bendiciones recicladas, o como dice, nuevas cada mañana. O sea, Él está entusiasmado de bendecirnos cada mañana. Dice, aquí están mis hijos y estoy generando bendiciones para ellos nuevas cada mañana. Y los bendigo con paz y los bendigo con misericordia, con entusiasmo todos los días. No cada domingo, todos los días. Es para que nosotros estemos con las manos levantadas y Padre precioso, hermoso, te alabo, llegaré temprano, me quedaré hasta tarde, te serviré, voy a honrarte con todas mis fuerzas, saldré a los camiones a repartir folletos, cantaré por las calles, haré todo porque eso es un resultado de que yo soy salvo. Lucas capítulo 6 dice, también Mateo lo dice, pero Lucas 6 dice que el árbol se conoce por su fruto. Y el fruto es una transformación de nuestro comportamiento. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto, Primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vea cómo el Señor es tajante. Tiene que haber un fruto que evidencie que esa persona es salva. El que no ama a su hermano y el que no hace justicia no es de Dios. Si la fe que tiene, si la fe que yo tengo no da como resultado una vida recta, entonces obviamente es una fe que no salva. Hay fe que salva y fe que no salva. Dice Santiago capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué les aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Se da cuenta? Es decir, el asunto de la fe no puede venir solo. Dice, ¿de qué les va a servir si tienen fe pero no tienen obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por eso cuando usted ve a aquellos, vea que andan, dicen, ¿por qué esos de las revistas salen todo el tiempo, andan repartiendo revistas? Dicen, andan ganando su salvación por eso. Pero como nosotros la tenemos segura, no andamos por las calles hablándole a la gente. Me pregunto, ¿no deberíamos? Déjeme hacer un paréntesis aquí. He estado pensando mucho en los grupos de discipulado en estos días. Tenemos cambios, hablamos el martes pasado en nuestra mesa de líderes de unos cambios que necesitamos hacer. Y algunos reportes dicen que los hermanos pues no están muy animados de asistir a su grupo de discipulado. Algunos de ustedes lo saben ahora mismo, son responsables de no asistir a ningún grupo de discipulado. Mi pregunta es, ¿ese grupo de discipulado no estaría bien que al menos de sus 4 o 5 reuniones al mes, una la hicieran invariablemente de ir a orar por los enfermos en un hospital?
¿No sería interesante que una vez al menos la hicieran para salir a las calles a tocar con una guitarra y cantar? No importa quién les escuche y quién no les escuche, cantar 2 o 3 canciones cristianas y repartir folletos, estarlos ahí dando, como los que están en las esquinas repartiendo publicidad de la farmacia del ahorro, ahí están dando, y usted está dando también. En algún lugar habrá una buena tierra donde caiga, hermanos. Pero el no mirar a aquellos que dicen, ahí van los de las revistas, pobrecitos, ilusos. En cambio yo tengo mi salvación segura, porque tengo fe. ¿Y de qué le sirve su fe si no tiene obras? A duras penas viene a sentarse un domingo en la iglesia. ¿De qué le sirve? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice vayan y sáciense, pero no le dan lo que necesitan, ¿de qué sirve? Así como no sirve que usted le diga a un hermano que Dios te bendiga, pero no le da. Por eso me fastidia a mí oír a la gente decir como bendiciones, bendiciones, bendiciones. Sí, parecen políticos, qué fácil estar. Es muy distinto decir bendiciones, hermano, tenga usted para un café. Bendiciones, hermano, súbase, yo le doy un ride a su casa. Bendiciones, hermano, páseme una lista de sus necesidades de oración. Bendiciones, hermano, venga por favor, présteme su cabecita para orar y bendecir. A ver, hagan ustedes allá en el restaurante donde saludan. Hola, bendiciones, bendiciones. No es lo mismo, ¿verdad? Así como es de ridículo decirle a la gente bendiciones sin hacer nada, dice Santiago, así es la fe que no tiene obras. ¿Tiene usted fe? ¿Cuáles son sus obras? Porque esa fe que no tiene obras, dice Santiago, está muerta. Muerta en sí misma. No sirve para nada. De modo que entonces que alguien que no tiene frutos, alguien que no hace algo que evidencia que está obedeciendo al Señor en sus mandatos, no puede asegurar que es salvo. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Es decir, que cuando somos auténticamente salvos, de verdad salvos, no podemos solamente ser justificados, tenemos que ser regenerados, tenemos que ser santificados y tenemos que ser glorificados. La salvación es un proceso. Sí es cierto que Dios no nos hace ángeles de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero sí nos hace nuevas criaturas. Y las cosas viejas, ¿qué? Y he aquí todas son hechas nuevas. Y de repente estamos entonces en nuevos hábitos. Usted no puede decir, hermano, yo soy salvo desde hace como 20 años, pero usted cree que nunca se me quitó decir groserías. Hasta el día de hoy a mi familia les digo, a ver, ustedes hijos de quién sabe quién, vénganse para acá. Pues no es salvo. Obviamente, dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que este proceso de salvación, o esta salvación que es un proceso continuo, Dios lo va a completar en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos haga conformes a la imagen de su Hijo. Por tanto, no sirve de mucho rendirnos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador sin rendirnos a Él como Señor. Si alguien se rinde a Él como Salvador, pero sin considerarlo Señor, sin que Él tenga injerencia en su vida, eso significa realmente ser un incrédulo.
El concepto de Salvador y Señor van juntos. Dice la Escritura, Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el que Señor Jesucristo. Vea, y entonces será salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces no puede ser simplemente nuestro Salvador sin ser nuestro Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? Señor. No puede ser solo nuestro Salvador. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Siempre vamos a tener estos dos conceptos en las Escrituras juntos. Entonces, si nosotros no creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor, y como nuestro Señor significa que Él tenga la facultad de determinar cosas, como dijimos ahorita de Mateo 9:9, que sígueme. Y ok, vamos. Que el Señor nos diga ven y nosotros, claro, en el momento me pongo de pie y dice la Escritura en el libro de los Hechos que le dijo Pablo al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué te gustaría? Nada de que, Señor Jesús, nada más espérate, no te metas con mi negocio. Tú sabes que mi negocio tiene horarios, tiene así asado. Aquí le decimos, vamos al congreso de matrimonios. No, no puedo. Yo trabajo. Dijo, hasta para eso son inteligentes. Como diciendo, usted como está desobligado, ¿verdad? Dice, no, pastor, yo trabajo. Pero una vez son 2 días al año. No, yo no puedo. A un campamento, a un qué sé yo. Yo no puedo. Mi pregunta es, ¿será realmente el Señor Jesucristo Señor de sus vidas? Porque se lo voy a ilustrar muy fácil. Este niño Daniel, ven conmigo, hijo, por favor. Este niño vive conmigo. Y fíjense que yo nunca pienso que él tiene derecho de cuestionar las instrucciones que yo le doy. Hay veces que él está durmiendo, por ejemplo, ¿verdad? Y voy y le digo, Daniel, se levanta, una siestecita, no hablo de la medianoche, una siestecita de día, está durmiendo. Daniel, ¿qué pasó, papá? Levántate de volada, hijo, ponte tus tenis y vete a Cursingo. Ahora todas las vacaciones estuve allá, todos los días, ni un día faltó, todos los días trabajando de asistente de albañil. Vete de volada, hijo. Nunca escuché que este chico me dijera, ¿qué le pasa, jefe? Agarre la onda. Tengo otras ocupaciones, quedé de jugar, quedé de ir a patear fútbol con el Chapulín. Nunca fue a jugar fútbol este niño en todas las vacaciones. Todas las vacaciones fue trabajo. Yo lancé la invitación a todos los varones que enviaran a sus hijos. Solo otro varón lo hizo, fue el hermano Gabriel Espinosa, que envió a su hijo. Bueno, si es lo que yo vi, no sé, ¿alguien más vino? No. Es decir, escuchan la instrucción y les vale sombrilla. ¿En qué lugar está Cristo Jesús en sus vidas cuando puede uno pasar aquí y promover lo mejor que uno puede y no pasa nada? Porque los señores están ocupados, porque tienen su agenda, porque son dueños de sus vidas, porque primero son ellos.
y Cristo Jesús y sus cosas después, cuando haya tiempo. Este niño me ayuda también porque trapeamos siempre nuestra casa, porque los perros se orinaban, hay que reconocer que se orinaban, ya no se orinan, pero nos quedamos con el hábito de trapear y trapeamos diario. Entonces yo le digo a él, yo voy a trapear de lunes a viernes y tú trapeas sábados y domingos. Y dice, a veces, es que tengo adolescentes. Correcto, entonces levántate una hora antes y lo haces. ¿Y saben qué me ha dicho? Sí. Porque él sabe que si no hace eso, entonces no se puede sentar a la mesa, ¿verdad?, a comer, porque la Biblia dice, porque no estoy inventando lo del cuento de Calimán, que el que no trabaja, ¿qué dice? No coma. Así que no es antibíblico aplicar esta norma. No, mi hijo, hoy no puedes comer si no hiciste. Ok, ¿sabes qué? Entonces haz tu trabajo y cúmplelo. Porque tú no puedes ser mi hijo solo de puros cariños. Tienes que ser mi hijo también, que me honres como padre, obedeciendo las instrucciones que te doy. ¿Cuántos de ustedes pueden darles esas órdenes a sus hijos? Gracias, Lucas. Puedes sentarte. Dice, hay un escritor del año 1800, muy viejito, se llama A.W. Tozer, dijo: el Señor no va a salvar a aquellos a quienes no puede mandar. No podemos creer en un medio Cristo. O le tomamos por lo que es o no. Él es el ungido Salvador y Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Estoy diciendo lo que dijo W. Tozer. Él no sería quien es si nos salvara, nos llamara y nos escogiera sin saber que también puede guiarnos y controlar nuestras vidas. Si uno tiene que llegar al análisis, que decía el apóstol Pablo, ¿sí o no? Tiene que llegar al análisis de decir, creo que algo no está bien. Mínimo, pues. Decimos no tener tiempo para el Señor, pero llegamos a la casa y nos aventamos nuestra novela. Se sienta y mira su novela. Los varones se sientan y ven ahora a Denise. Cuando alguien tiene deseos de servir, es muy fácil encontrar la salida, hermanos. Generalmente yo no me duermo hasta las 12 de la noche, más o menos 12 y cuarto. Y cuando alguien me dice, lo siento, pastor, no puedo platicar con usted porque no tengo tiempo. Correcto, nos vemos a las 11 de la noche, ¿te parece bien? Es que, bueno, veámonos a la 1. No tiene salida. Si realmente lo quisieras, hablaríamos. ¿Sí o no? Si el reino de los cielos fuese nuestra prioridad, daríamos evidencia que somos salvos. Hace falta que todos nosotros tomemos esta filosofía que dice no digamos lo que yo voy a decir, lo que dice Tozer, no, lo que dijo Pablo en Hechos 2:36. Yo entiendo que a este Jesucristo Dios lo ha hecho Señor y Dios de mi vida. Y entiendo que si yo soy su discípulo, vean, no solo su convertido, si yo soy su discípulo, estoy obligado a obedecerlo y serle sumiso. Él es mi Salvador y mi Señor. Cuando el Señor habló de dejar la casa, no estaba hablando de una clase especial de cristianos. Estaba hablando de los cristianos normales. Así esperaba Él que fuésemos. Llegar a nuestro trabajo y explicarles, oigan, yo soy cristiano. ¿Cómo le hacen los musulmanes? Van a su trabajo y explican, oigan, yo soy musulmán y necesito orar ¿cuántas veces al día? Dice, tómese 2 minutos. ¿Cuánto tiempo toma? 3 minutos cada vez. Tómeselos.
Y allá va el musulmán en medio de su trabajo y se hinca y se pone su esa. No le da ninguna vergüenza. El cristiano dice: ¿usted necesita tiempo? Yo, ok. No necesita alguna oración o algo. ¿Qué hace usted de su cristianismo al día? ¿Por qué ese musulmán hace eso? Creímos que usted hacía algo. Pues no. Los inconversos piden sus 5 minutos de ir a fumar allá afuera, ¿sí o no? ¿Qué hace usted? Haga algo. Hay una perversión del evangelio. Está haciéndose una confusión para las nuevas generaciones porque no se entiende bien la gracia ni la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia, dicen, es la libertad de hacer lo que uno quiere. No es cierto. Eso no es la gracia. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado con nosotros para salvación. La gracia, enseñándonos que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la verdadera gracia. 1 Corintios 7:17 dice, 1 Corintios 7:19 dice: la circuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco. ¿Qué es lo que sí es? Guardar los mandamientos de Dios. El Señor vino para darnos las buenas nuevas, para salvarnos, pero también para darnos a las advertencias que oímos hace rato. O sea, hay personas que no lo pueden comprender. O sea, dicen, o es una o es la otra. O sea, o Dios o el Señor Jesucristo nos da de su amor y ya para hacer como queremos, o nos controla. Y lo que dice la Biblia es: el Señor nos da las dos cosas. Nos da su amor y nos controla. Dijo el Señor, Mateo 11: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré ¿qué? Descansar. Dice: ah, qué padre que nos hace descansar. Luego lo dice: llevad mi yugo. Por fin. Entonces, ¿qué? O descanso o yugo. ¿Cuál es la respuesta? Ambas cosas. Ambas cosas. Descanso y yugo. Y luego dice el Señor pues que ese será el método de ser salvos. No se puede de otro modo. No nos podemos quedar en solo justificación. Cuando nosotros tenemos fe, leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, habla ahí de los pobres en espíritu. Lucas, voy a decir unos textos por la rapidez. Lucas capítulo 18 habla de los 2 hombres que fueron a orar al templo. Uno fue justificado antes que el primero, y etcétera. Y ahí habla del arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento significa literalmente cambiar de opinión. Cuando nosotros realmente nos convertimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, cambiamos de opinión. Pero mi pregunta es: ¿realmente cambiamos de opinión? ¿O seguimos teniendo los mismos conceptos? O sea, creemos lo que queremos creer, sin importar lo que la Biblia dice, y creemos ser salvos. Pero el verdadero arrepentido es aquel que tiene un cambio de opinión acerca de lo que él cree para creer lo que la Biblia dice. El Señor Jesucristo dijo efectivamente que nosotros, Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Gracias sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Entonces, ¿qué? Dice:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Entonces, ¿cuál es el problema de las obras? El problema de las obras es, estas quedan eliminadas cuando se hacen con la intención de lograr ser salvos. De lo que hablamos de los testigos y luz del mundo y esto. La deficiencia de nosotros es que fuimos creados para buenas obras desde el principio como resultado de ser salvos, pero no las hacemos porque creemos no necesitarlas, pero son una evidencia de que somos salvos. Entonces, la conclusión es que tenemos que hacer esas obras. Tenemos que demostrar que realmente somos salvos. Entonces ya puede irse depurando el grupo de que vemos, les decía, todas esas multitudes que oímos por la televisión que dicen que son cristianos y decimos con plena certeza, no lo son. Porque no puede el buen árbol, dice Mateo 7, dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. No se puede. Cada uno según su naturaleza. El buen árbol da buenos frutos. Y nos dicen a nosotros, usted no puede juzgar porque usted no es Dios. Es verdad que yo no soy, qué bueno que no soy yo quien va a estar allá en el día final determinando quién entra y quién no entra. Pero lo que dice la Escritura es que en el día final algunos se presentarán segurísimos que son salvos. Y el Señor le va a decir, usted no, hágase para allá. ¿Y por qué? Estoy recordando lo que leímos hace un ratito. Si yo echaba fuera demonios, no le hacen usted para allá. ¿Pero por qué? Porque no te conozco. Así dice, ¿verdad? Hágase para allá. Y deje que entren los que realmente me obedecieron, estos que usted juzgó, que parecen ratas de iglesia, ahí están metidos los martes, ahí están en su grupo discipulado, ahí andan por las calles repartiendo folletos, que andan orando por los hospitales, pues si no tienen que hacer. Tenemos mucho que hacer, pero nos hace falta hacer más. ¿En qué ocupa usted sus tardes, hermano? Yo le pido a usted un minuto de meditación para recapacitar. ¿Estamos realmente sirviendo al Señor? Si tuviésemos que presentarnos delante de Él esta mañana, le podríamos decir, mirándole a los ojos, Señor Jesús, tú sabes bien que yo no tengo tiempo, que yo estoy muy ocupada, tengo 3 niños. El Señor le va a enseñar una que tuvo 14 y que fue fiel con Él. O quizás usted le va a decir que tiene una empresa. Dios le va a mostrar el Señor a alguien que tuvo 10 empresas y de todos modos fue fiel con Él. Y usted con una se ahogaba. Dios está esperando, hermanos, que nosotros vengamos con Él para servirle, reconociendo que Él es nuestro Señor. Somos salvos y entonces Él tiene derecho sobre nosotros. Él puede tomar nuestras vidas. Qué tremendo que Él pudiera decirnos como a Mateo, ven y sígueme. Y sin cuestionarlo, dejar sus cosas, que usted deje ahí sus ocupaciones y diga, sí, voy contigo. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Esta iglesia necesita salir de ese común de iglesias hoy que están presentando un evangelio fácil. Tú simplemente ven, vamos, ya ven, acércate, ya. Pero no es así. Y a la larga vamos a ver los resultados que son resultados negativos. Tenemos que ser firmes en presentar el evangelio, porque dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, porque los que presenten un evangelio diferente son anatemas. Y Frater tiene que escaparse de esa línea. No somos anatemas, presentamos el evangelio como es,
sin importar lo que eso signifique y lo que eso cueste. Fuimos llamados para proclamar el Evangelio tal como la Biblia lo enseña. La próxima vez que alguien le pregunte hay algo que tengo que dejar, si hablamos de la lista de cosas, tienes que cambiar de opinión. Si tú crees que eres futbolista, crees que el fútbol es tu vida, sí, tienes que cambiar. Cristo es tu vida ahora. Y si cuando voy a poder jugar, cuando te sobre tiempo del reino, tampoco el Señor está en contra de que juegues fútbol, pero primero el reino de Dios y su justicia, y luego ya vas. Muchos aquí están dominados por su pasión. Se van a un partido de fútbol, se van hasta a ver una premier, se van hasta jugar béisbol, hasta Tijuana. Supongo que se fueron hasta allá porque jugaba quién sabe quién, hasta Tijuana fueron a un partido de béisbol. Y las cosas de Dios, vamos ahora. Quiero dejarle un minuto que usted hable con Dios, porque esto es un asunto muy personal.